Bendiciones, espero que tengas un excelente día. Esto es Impregnado Comunidad de Fe. Vamos a tener una charla extraordinaria. Empezamos. Y como te decía hace un minuto, vamos a tener una charla extraordinaria. Tenemos un súper invitado, pero quiero invitar a saludar, a empezar esto, al gran amigo, hermano Miguel Rangel. ¿Cómo estás, Miguel? Cuéntame, ¿cómo está todo? Elier, ¿cómo estás? Por aquí muy bien, gracias a Dios. Nuevamente con toda la comunidad de Impregnados en este nuevo episodio que va a estar bien, bien interesante. Yo sé que sí, Así nuestro mismo es, invitado. así mismo es. Bueno, preséntanos al invitado. ¿Quién tenemos aquí? Bueno, hoy tenemos un invitado de la casa también, como todos los que hemos tenido. Un Así amigo, es. compañero de fe también, Juan Esteban Pérez. Él se dedica a, como vamos a hablar de algo importante, vamos a hablar del cuerpo. Entonces tenemos que buscar a Sí. alguien que esté relacionado con esto y Esteban y Juan es un deportista, es un entrenador, tiene estudios en el área relacionado con todo lo que tiene que ver el cuerpo. Así que bueno, te damos el pase, Esteban, para que tú nos cuentes un poquito más de a qué te dedicas. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludito, Pastor Elier, un saludito, Migue, y un saludito a toda la comunidad de Impregnados, comunidad de fe. Bueno, mi nombre es Juan Esteban. eh, Como hablaba pues un poco Migue, dedicado a todo este mundo, digámoslo así, que tiene que ver con el cuerpo, desde lo deportivo, desde el área fitness, desde la actividad física para la salud. Deportista aún, aquí donde me ven ya de pronto con los pocos pelos que me quedan, todavía sigo jugando, todavía dándole al balón, que es de lo que más me apasiona, un apasionado por el fútbol. Y bueno, ahorita también, gracias a Dios, cuento con la bendición de impartir mucho de lo que he aprendido en la academia y en la experiencia con niños, adolescentes, jóvenes, adulto mayor, llevando también a través de esta área el mensaje del Señor. Entonces, muchísimas gracias Amén, por esta amén. invitación, muchachos. No, gracias a ti, Juan, gracias a ti. Como tú bien lo estabas diciendo y como lo adelantó Miguel, hoy tenemos un tema que es hablar del culto al cuerpo, el enfoque moderno en la imagen en la imagen física. ¿Y qué nos dice la Biblia respecto a esto? Porque al final, como todo lo llevamos a la luz de la palabra y queremos saber qué es lo que dice la Biblia. Y buscamos un experto, alguien que habla, que ayuda, que hoy en día motiva a las personas a hacer ejercicio, a buscar hacer ejercicio. Y Juan, cuéntanos, más o menos cómo es tu ejercicio profesional, qué haces tú hoy en día en tu labor profesional y cómo tú lo vas llevando día tras día, cómo es este proceso. Cuéntame. Sí, señor. Mira, yo soy entrenador deportivo de profesión. Yo soy graduado como tecnólogo en entrenamiento deportivo. Hace más o menos unos 8 años me gradué y luego seguí con otra carrera que es la licenciatura en educación ¿Ok? física. En medio de todo este tiempo estudiando, me he movido en diversas esferas que tiene que ver con el deporte, con la actividad física, ¿verdad? He trabajado con deporte de formación o iniciación, como le llamamos acá, pues en Colombia, no sé cómo sea allá en Venezuela, con niños en deportes como patinaje, como el fútbol ¿Ok? femenino, en deportes como la natación. He estado también vinculado a un sector muy bonito que es el tema de, se llama restitución de derechos, con niños que lastimosamente fueron abandonados, ¿cierto? Sin unas familias y en modalidad de internado. También estuve participando allí un tiempo. Todo lo que les estoy diciendo, o estas esferas, desde lo deportivo, desde lo educativo, la actividad física, ¿cierto? Como Claro. fomentando valores a través del deporte. También en comunidad está en rehabilitación de salud mental, es una de las experiencias más cercanas que tengo.
aproximadamente un año. Terminé allí un proceso de casi 6 años trabajando con este tipo de comunidad en adicciones, en trastornos psiquiátricos, mucho más disparado aún en el tiempo de pandemia, que de pronto después lo tocaremos un poco. Y actualmente estoy terminando las prácticas para graduarme en un cultivo de flores. Wow. Es algo como, no sé si decir paradójico o cómo se podría llamar, porque nunca me imaginé verme en un cultivo y peor aún nunca imaginé que tuviera cabida, digamos, mi área profesional de la educación física en un cultivo y pues allí vine a parar y hoy en día que estoy terminando las prácticas ha sido una experiencia muy maravillosa porque he visto como de principio a fin, poco a poco el tema de la actividad física, de las pausas saludables, como le llamamos, una pausa para hacer movilidad, para hacer estiramientos, para hacer un juego, para hacer salir de la rutina y cuidar de esa primera herramienta de trabajo de estos operarios que son sus cuerpos, cobró importancia y cobró valor a lo Claro. que vivimos en el día de hoy. Entonces, terminando y las prácticas y de manera personal. Trato de ser activo, ¿cierto? Me muevo bastante. De hecho, me encanta pues los deportes en general y practico de lo que me inviten. Me gusta aprender, conocer, pero me quedo siempre con el fútbol. Siempre me he quedado como con ese que es el primero, el primer amor, como le llamaríamos también nosotros los cristianos al Señor. El primer amor en Claro. lo deportivo ha sido el fútbol y creo que lo será. Entonces ahí nos movemos un poco. Oye, Excelente. qué excelente. Yo estaba hablando con Miguel y queremos llegar a como una conclusión, de repente muy rápida, pero es importante a tu perspectiva Sí. el cuidado físico, el cuidado llevado a lo deportivo, a lo de movernos, a lo de ejercitarnos. ¿Qué piensas tú de eso? O sea, como Eh, profesional del área, pues. sí, señor. Creo que en parte por eso he estudiado y estoy y sigo estudiando la carrera que estudio, ¿cierto? Claro, Hoy en día yo podría concluir que es vital, no solo es importante, es vital el cuidado del cuerpo, es vital el, aún la educación del cuerpo. Cuando yo empecé la carrera de educación física, eh, estaba con muchas expectativas. Yo venía de otra carrera que era el entrenamiento deportivo y resulta que allí se me empieza a abrir un abanico de posibilidades y digamos un mundo de terminologías y de campos. Y al día de hoy veo todos los campos en los que podemos estar, ¿cierto? En el campo claro, deportivo, en el campo administrativo, el campo pedagógico, el campo escolar, el campo de la eh, actividad física Empresarial. para la salud, el ámbito empresarial en el que ahora estoy. ¿Qué hay de común denominador en todo? El cuerpo, las personas, ¿cierto? claro. Eh, Esencialmente nuestra parte física. Entonces yo creo que a la pregunta es un rotundo sí, es vital el cuidado del cuerpo, ¿cierto? Es vital, es esencial y creo que con firmeza somos administradores de nuestros propios cuerpos. Muchas veces queremos quizás administrar, no sé, dinero, administrar negocios, Claro, administrar el hogar, la familia, una relación, ¿cierto? Pero ¿qué tanto somos administradores del cuerpo que Dios nos dio, que Dios nos dotó? Entonces creo que también hace parte de verlo de esa manera. Somos administradores del cuerpo que Dios nos regaló. así es, así es. Cuéntame, Súper. Miguel, ¿qué tienes por ahí? Bueno, aquí para entrar un poco en contexto, eh, como estamos hablando de la buena condición física, yo me puse a investigar un poquito entonces, qué es una buena condición física? Y me conseguí algunos puntos como principales de qué se Sí, pueden considerar.
A ver si Primero, es lo que me han dicho en la universidad, Miguel. bueno, Porque si vamos a ver. no, Bueno, aquí tenemos, me conseguí tener un peso adecuado, una sí, composición corporal balanceada, una buena sí, señor. condición cardiovascular y respiratoria, fuerza y flexibilidad y una buena digestión y metabolismo eficiente. Me conseguí estos cinco como cinco puntos principales en lo que es un- una buena condición física, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Lo relacionaba porque si bien ahorita el tema del cuerpo tiene una relevancia en la sociedad actual, yo creo que exponencialmente, por ejemplo, en la ciudad donde nosotros Sí, vivimos aquí, yo me he dado cuenta desde que yo vivo aquí, creo que ya tengo 5, 6 años casi, he visto el Ujú. crecimiento de gimnasios increíblemente, se han Uf, multiplicado los ahí gimnasios está. Sí, señor. y aquí está bueno, aquí el entrenador y él sabe. Y yo digo, pero es que el cuidado del físico no tiene que ver con la apariencia del físico tanto, sino yo he visto mucha gente que se enfoca en, por lo menos los hombres, están todos musculosos, por lo que investigué, ¿verdad? Tener Ujú, marcados los músculos, las mujeres delinear sus curvas, todas voluminosas. ujú. Y no es que esté mal, pero a veces creemos que tener un cuerpo bueno o una buena condición física es eso. Y me di cuenta que todo lo que conseguí no habla nada que ver con el aspecto, sino más bien con una condición. Y claro. entonces me llamó mucho la atención eso como que es realmente tener una buena condición física. Sí, creo que tiene, es precisamente eso, Miguel, y das en aspectos que son claves, ¿cierto? Porque la condición nos habla es de una funcionalidad, ¿cierto? Claro, Nuestros cuerpos están diseñados y Dios los diseñó de una manera tan extraordinaria que podemos ver solamente en nuestros sistemas cómo funcionan, cómo tenemos un sistema nervioso central simpático, uno parasimpático, que quiere decir que hay cosas que controlamos y hay cosas que no. Estamos dormidos y nosotros no controlamos los esfínteres, pero automáticamente, ¿cierto? sí, El Señor nos dotó de unos sistemas que están controlando nuestros esfínteres mientras dormimos. Que hay una glándula que se activa para que nos dé sueño, unas glándulas que se activan para que nos dé hambre, para ir al baño, etcétera. Entonces, cuando hablamos del cuerpo, y como Miguel lo decía, la condición física tiene que ver con la funcionalidad de esto precisamente que es nuestro cuerpo, ¿cierto? Em, yo lo resumiría también un poco en que em, la condición física tiene que ver con que nuestras capacidades condicionales básicas, es decir, lo que tenemos todos, llámese Miguel, llámese Elier, llámese Juan Esteban, mujer, hombre, anciano, niño, hay unas capacidades condicionales que son la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la velocidad. Son en cualquier libro que te encuentres en Google vas a encontrar que son los fundamentos, los pilares, ¿cierto? Y que ya sí, de ahí viene un desarrollo exponencial, y ya Miguel hablaba de ciertas cosas, ¿cierto? Ciertas corrientes que a veces se levantan, ¿cierto? Que tiene que ver más con una estética, que tiene que ver más con una imagen, que tiene que ver más en muchas ocasiones con algo de farándula, con lo que nos vende las redes sociales, etcétera, ¿cierto? Entonces allí vamos a ver ya la fuerza en un estado más alto, y por eso quizás la hipertrofia en muchos, como decía Miguel, en hombres que son muy musculosos, pues muestran un vigor exponencial, ¿cierto? Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de ello? ¿O qué necesidad hay en ello? Porque ahí es donde viene la palabra funcional. Yo hoy en día soy entrenador personalizado, y algo que yo hablo mucho con los usuarios a los que atiendo es que mm, una de las corrientes o metodologías que yo implemento es el entrenamiento funcional. Y el entrenamiento claro, funcional tiene que ver con en función a qué. Tú eres madre, tú eres cabeza de hogar, tú estás en embarazo, ¿cierto? Tú tienes un problema a nivel de tu cadera. Estoy trabajando con un chico de 15 años que su sueño es ser futbolista y ahorita está entrenando externamente para mejorar y potenciar las habilidades. Entonces,
esos entrenamientos son acordes o en función a Claro, qué. Entonces creo que ahí es donde viene ese tema también de la condición física, en función de que hoy en día con mi madre, Miguel la conoce, con mi madre, mi padre, digamos ya de más edad, en ocasiones con ellos. em, Les digo, bueno, vamos a movernos, vamos a hacer estos estiramientos, vamos a hacer algo de fuerza isométrica, pero yo ya entiendo que en la condición en la que ellos están, yo ya sé qué cosas se deben hacer y qué cosas no, y el para qué. Ya no va a ser es para una imagen, es para un cuidado, una reserva que se debe tener en sus músculos, en sus huesos. Entonces es como importante que la condición física parte de unos fundamentos, pero luego viene el administrador de ese propio cuerpo en cómo quiere tener esa condición. Y en esa claro. condición puede ser que ni siquiera le importe como les decía, su funcionalidad, sino más bien su apariencia, ¿cierto? Y otras, pues otras razones que quizás sean pues más externas. No, es tremendo porque me gusta primero que todo porque uno cuando ve a alguien que estudia educación física, lo primero que piensa es que va a ser docente. Y uno se imagina el docente con el que uno estuvo en el colegio y esto y lo otro, y qué bueno que de repente alguien que se ve motivado a estudiar esto, tú le puedes decir hoy, mira, no, o sea, hay un campo muy amplio que tú puedes ir a Total. abordar, que no hay problema, o sea, no es que esto no se basa solamente en ser docente, pues, porque es lo que uno lo agarra primero. Sí, Y después yo escuchándote, Juan, me hacía una pregunta y decía, oye, trabajar igualito es ver metodologías, ver tantas cosas que es entrenar al final el cuerpo. sí, Y al final, oye, si yo te lo digo, o sea, uno empieza a hacer ejercicio y uno empieza de repente a verse más en el espejo. Y empieza a decir, oye, mira, pero oye, si está saliendo más bracito, pues. Y no es solo, o sea, no, no uno está puede decir, mal, no bueno, está es mal. el ego, es esto, o sea, pero tú dices, bueno, tú quieres ver resultados. Porque Claro, en todo, o sea, ojo, yo te digo, cuando yo conocí al Señor, yo lo conocí a los 16 años y yo veía a la gente repetir versículos y a mí siempre se me daba muy buena la memoria. Y entonces yo sí, decía, es que yo también tengo que aprenderme los versículos. Y después cuando hablaba con gente que tenía mucho tiempo en la iglesia y le preguntaba, pero es que tú sabes esto. Y te sí. decía, no, porque yo nunca he dicho, yo nunca, no, vale, yo esa historia no me la sé. Dice, pero si está en la Biblia. ¿Me entiendes? Llora porque hay gente que en lo que se mete quiere ver resultados. Entonces yo, después que tú has visto todo este conocimiento, después de todo lo que tú has aprendido, tú no sé si te has hecho esta pregunta, pero ¿tú crees que a Dios le importa que cuidemos nuestro cuerpo? O sea, tú te has hecho y dices, oye, ¿será que a Dios le importa que cuide nuestro cuerpo? O de repente no, como nuestro nos va a dar un cuerpo nuevo, que según lo que dice Apocalipsis, entonces ya no nos importa este cuerpo, ¿me entiendes? Porque hay mucha gente que dice, bueno, no, es que yo estoy preparándome para la eternidad, yo me estoy haciendo esto, yo siento lo otro, pero sí descuida mucho lo que es Ujú. su estado físico. Entonces, ¿te has hecho esa pregunta o cuál es la respuesta que tendrías tú en este momento? Sí, yo creo que han habido momentos en los que yo me la hice también, porque desde muy temprana edad me empecé a apasionar por el área del deporte y en principio buscando un sueño que era ser futbolista profesional, y yo creo que en esa búsqueda de ese sueño quizá miraba más, era como la cima, llamándose fama, llamándose poder, llamándose Claro, dinero, cosas como estas, y creo que ni siquiera pensaba en el cuerpo, en cuidarlo, digámoslo así, para honrar a Dios. Estaba buscando eran mis claro, fines, mis planes, mis ideales. Al día de hoy, a mí me gusta, y cuando veo en la palabra cosas que se relacionan con lo que yo hago y y lo que yo soy, como que me afirman y me siguen mostrando por dónde voy. Entonces, a mí me llama la atención como la palabra del Señor nos habla de que Él nos creó, ¿cierto? Y de que todo lo que respire, dice, todo lo que respire, alabe a Jehová, ¿cierto? Ahí estamos cierto. nosotros, ahí está nuestro cuerpo como tal. Un cuerpo creado por Él y para Él. Dice que de Él son todas las cosas.
por Él son todas las cosas y para Él son todas las cosas. Y yo creo que ahí entra el cuerpo, entra nuestros cuerpos, nuestras vidas. Cuando yo veo en Génesis la creatividad de Dios, hay algo que me llama la atención que nos dice, o nos, de pequeños nos decía nuestro padre, y papá nos decía, somos cuatro hermanos, ¿cierto? Entonces, no sé si les pasaba, no sé si tienen hermanitos, pero a veces uno de pronto decía, no, pero es que usted prefiere a tal, usted tal, Claro, el preferido suyo es esto, esto. Entonces una vez nos decía mi papá, nos decía, mire, todos cuatro son igual de importantes para mí y todos cuatro son diferentes y todos claro, cuatro son diferentes para Dios. Y si quiere que les diga, él nos decía, si quiere que les diga, no hay nadie en el mundo exactamente igual a usted. Es decir, es como si Dios hubiera creado y ese molde lo hubiera desechado, lo botó literal. Te creó y botó el molde. Y así a cada persona y a cada sujeto. Entonces, el ver la creatividad de Dios, cómo nos crea, cómo nos forma, cómo nos da lo que tenemos, lo que nos vemos, lo que reflejamos, cómo nos dio el tez, el color de piel, cómo tenemos hoy en día los acentos que tenemos, cómo hoy en día ustedes tienen cabello, yo no, cómo hoy en día tenemos diferentes estaturas, tenemos, no sé, aspectos de lunares, ¿cierto? Lunares que claro. yo puedo tener acá, pero vos lo tenés medio centímetro más Ustedes tienen arriba. barba, yo no. Barba, Sí, exacto. Entonces, es ver que Dios mismo le prestó claro, atención y le prestó un especial cuidado al cuerpo. Es algo sí, claro. que cuando yo entonces miro esto, yo digo, el cuerpo es importante y cuando empezamos a ver las analogías y las metáforas en la palabra de Dios, una de las más conocidas es, creo que para todo cristiano y aún para personas que no son cristianas, creo que todos hemos escuchado que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que Claro, así lo nombra Pablo y por Dios decir que el cuerpo de nosotros, que en el cuerpo de nosotros debemos cuidarlo porque es un templo. Solamente si fuéramos religiosos podríamos ver cómo cuidan un templo hoy en día, cómo cuidan una capilla, ¿verdad? Ahora, claro. ahora cuando Dios nos habla a través de su palabra que venga, es que es en ustedes donde yo voy a habitar, donde yo habito. Entonces, ¿cómo cuidamos nosotros el lugar en donde habita un Dios soberano? Entonces, ahí es donde Amén. vemos que es demasiado importante y es el llamado a cuidarlo. ¿Qué piensas tú de eso, Miguel? Cuéntame. No, excelente. No, Juan nos está dando aquí una clase con todo esto que nos comenta. Pero sí, me gustó mucho ese enfoque de que Dios nos creó, ¿verdad? Dios nos formó y nos formó en un cuerpo y Él vino a habitar en ese cuerpo. Es Amén. interesante. eh, y, y la palabra, yo tengo aquí otro pasaje, por ejemplo, que pareciera que se pusiera en contra de lo que estamos comentando. Comentaba Juan, dice 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues, Ujú. pues tiene la promesa de esta vida presente y de la venidera, ¿verdad? Y pareciera aquí como que Pablo estuviera diciendo, no, 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 Timoteo, no te pongas a cuidar tu cuerpo, no tiene ningún sentido. Pero si vemos un poco en contexto general y todo lo que ha escrito Pablo, Pablo también escribe en Corintios y él hizo otra analogía del deporte, con un Ujú. atleta que se Claro, prepara por una Sí. carrera y todo eso. Entonces, pero aquí dice que es poco provechoso, no dice que no es poco. Comparado Ujú. con la eternidad de Dios, este tiempo presente en general es poco, es finito, es Así nada, es. es una sombra, como lo dicen los salmos, ¿verdad? Pero lo que comentaba Juan, o sea, es el templo donde mora Dios y en los episodios anteriores que hablamos de la iglesia, que él hablaba que la iglesia es el templo también y nosotros somos parte de ese cuerpo. Entonces, si una parte de ese cuerpo se siente mal, todo el cuerpo en general puede Ujú. verse afectado, ¿verdad? Así es. Entonces, yo lo veo que realmente es importante, es vital en este tiempo esa parte. No desde el enfoque tal vez que se ha visto mucho desde la vanidad, sino un enfoque de tener claro. todo esto que comentaba aquí Juanes anteriormente.
Mire, Romanos 6:13 dice, así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios, me dijiste tú lo que está hablando Pablo, Mm, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. O sea, no solamente está hablando de uno, o uno podría decir, no, es que él está hablando del Espíritu. Pero mira más adelante lo que dice el mismo Romanos 2, Pablo en Romanos 12:1 dice, ujú, no saben ustedes, que es lo que decía Juan, no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Imagínate esto. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Hoy en día nosotros mismos estamos siendo los destructores del templo de Dios. así, No solamente de una parte espiritual, ¿verdad? Que cuando atacamos aquel soplo de vida que tuvo Dios al crearnos, sino cuando atacamos también el cuerpo, porque sencillamente somos más lentos, somos, como decía, hablando con Miguel, para este tema, somos más sedentarios, lo decía Juan con la pandemia, que también lo tocaremos más adelante, o sea, la gente se demostró que, hey, podemos ser más perezosos, podemos ser más problemáticos. Entonces, cuando Pablo habla y le dice a Timoteo, decía Miguel, más adelante, oye, que no es de provecho, claro, porque tú tienes que ver la visión, como lo decía Miguel, o sea, la visión a la eternidad. Pero en este tiempo, hoy en día, como lo decía Juan, oye, es necesario y es bíblico que amén. cuidemos el templo del Espíritu Santo, porque sencillamente si no somos siendo anatema, estamos siendo parte de la destrucción de la creación de Dios. Ujú, Estamos siendo parte de la destrucción del proyecto que Dios tiene para nuestra vida. Yo le digo, y lo hablaba con un familiar esta semana, y decía, oye, que al final todo es decisiones, y ujú, uno quiere tomar supuestamente buenas decisiones porque está siendo guiado por el Espíritu Santo. Eso debería, esas decisiones, esa guía tiene que demostrarse en tus decisiones. Pero hay las decisiones que van muchas veces, como lo hablamos con Patricia unos episodios atrás, en el alma, o sea, que tocaban las emociones, que tocaba la mente, muchas veces se va dejando como un lado, pero ya cuando llegamos a la del cuerpo, se deja mucho más. Pues como hablaba con Miguel, hay unos dichos que la gente dice, bueno, los cristianos no beben bebidas alcohólicas, pero comen. Ah, sí, entonces, oye, y es verdad. Y de repente hablamos de adicciones, pero la adicción a la Coca-Cola, ¿qué? sí, Yo sí. tengo, yo tengo ahorita, voy como 6, 7 meses sin consumir refresco, sin ningún tipo de refresco, bebidas dulces, Azucarada. azucaradas, esa es la palabra. Y yo decía, wow, es que me puse a pensar y decía, oye, a mí me gusta mucho el dulce, yo soy sincero, Claro. aquí no nos Aquí vamos a no, engañar, No, aquí a no. todos. aquí no, pero yo decía, oye, si yo me puedo comer, porque vi a un entrenador que decía, si tú te vas a comer una torta tiene un espacio físico, ¿verdad? Son unas calorías y todo esto, pero tonto es tomarse las calorías líquidas porque tiene menos volumen, ¿verdad? Tienes que consumir más para satisfacerte, pero daña, o sea, tiene más carga calórica, más daño, más azúcar, más esto, más ta, 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 ta. Y yo dije, coño, ¿verdad que sí? Y me acordé de Miguel, porque Miguel era uno de cuando éramos más jóvenes, uno compraba un refresco y él se compraba, no, yo quiero tomar jugo. Entonces tú decías, oye, Todavía, vale. Uno todavía, no puede todavía. comprar dos refrescos y él tiene que comprarle un jugo a Miguel. Entonces, es tremendo, pero es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, oye, hay que entender que es amor propio y nadie puede amar al prójimo si no se ama a sí mismo. Así es. Es amor a la obra de Dios, porque como tú lo decías, Juan, somos creación del Padre y Él quiere habitar en nosotros. Y hay que entender que no todo es vanidad. O sea, Ujú, Eclesiastés dice, todo es vanidad. Y al final sí, porque como lo decíamos al principio, oye, si yo empiezo a hacer ejercicio, oye, me empiezo a ver de repente mejor, me queda mejor la camisa, y se vuelve vanidad. Eso es ujú, así. Pero, como hay un pero, cuando hay un propósito de parte de Dios, cuando hay una visión clara, ya no es vanidad. Entonces, yo quisiera preguntarte, yo me imagino que luchas con eso, Juan, ¿cuál es el límite entre la salud y la vanidad? ujú. Para ti, cuál es ese límite? O si lo has pensado, o lo has pensado para ti mismo, decir, oye, mira, ya esto es por salud, o esto ya es porque me vean, pues, porque me quiere exhibirme un rato, pues.
A ver, yo quisiera ahí como dar esta apreciación desde dos puntos de vista, ¿cierto? El primero, a nivel personal, yo creo que tenemos la fortuna, cuando somos cristianos, de tener el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos llama la atención, Claro, que nos habla, que nos muestra. Entonces, creo que me he llegado a encontrar en esos puntos en donde he tenido temporadas en donde, no sé, estoy haciendo ejercicio, digamos, de manera excesiva, donde encuentro que por ahí hay una motivación de algo que vi, por ahí vi claro, unos reels, por ahí vi a otro entrenador que, uy, ese parece más entrenador que yo no me veo así, ¿cierto? Y empiezan a haber otro tipo de motivaciones claro, y es donde, repito, tenemos no una conciencia, tenemos el Espíritu Santo que nos guía y nos muestra y nos dice cuál es tu motivación, a dónde estás llegando, ¿cierto? ¿Por qué lo estás haciendo? Como han llegado esos puntos en donde quizá, a pesar de que soy entrenador, estoy haciéndome sedentario, no estoy cuidando del cuerpo, no estoy haciendo el ejercicio suficiente, siento que por algunas razones me ha consumido más, no sé, las tareas, las ocupaciones, pero estoy brindándole a otros talleres, estoy dándole a otros cátedras y no está hablando ni siquiera mi propia vida de eso. Entonces llega a esos puntos en donde para mí el Espíritu Santo es nuestra mejor brújula para decirnos, men, ¿estás en un estado donde esto es salud o estás en un estado en donde esto ya es vanagloria y es vanidad, ¿cierto? Ese es del aspecto personal. Ahora como entrenador y lo que veo y cuando entreno, algo que trato de hacer con cada usuario con el que me topo a nivel personal, estoy hablando del entrenamiento personalizado, es preguntarle de inmediato al comenzar cuál es tu propósito, cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres, qué buscas con hacer ejercicio. Y si bien es un trabajo, ha sido algo muy, muy especial el que el Señor me pueda utilizar para que claro, en ciertos puntos de ese proceso que se comienza, como poder de alguna manera alumbrar un poco a las personas y mostrarles como que hay más, ¿cierto? Quizá en un principio era, no, vení, es que yo quiero quemar grasa. Vení, lo que pasa es que yo quiero tonificar. No, yo quiero sacar más espalda, más pecho, porque es que no, mira cómo estoy. Y al principio uno escucha y uno les comenta, bueno, estos planes consisten en esto, vamos a hacer una anamnesis, vamos a hacer un plan de entrenamiento así, así, y vamos empezando con ejercicios. Pero luego cuando estamos allí adentro, yo creo que también la palabra de Dios nos llama a ser diligentes, ¿verdad? A ser astutos y en medio de todo esto, ya con argumentos, poder decir, vení, pero si será esta la mejor motivación. Mira lo que está pasando a nivel de, no sé, de tu resistencia, ¿cierto? Yo creo que es más saludable ahora tener una buena resistencia aeróbica, tienes unos hijos, estás saliendo con, me cuentas pues desde tus experiencias que, mejor dicho, te agachas a amarrarte los cordones y hasta ahí llegó el aire. Entonces, no, vamos a buscar qué otros propósitos, otras metas podemos cumplir. Entonces, yo creo que sí me he topado mucho, la verdad, con esto y creo que nos topamos en estos momentos y en una era en en la que lastimosamente hay muchos prototipos, ¿cierto? Hay muchos imaginarios, lo que vemos en en la televisión, en las redes sociales, lo que ven los adolescentes, lo que ven los niños, personas famosas que de la nada tienen un cuerpo, como decía Miguel ahorita, que simétricamente son perfectos. Eh, entonces querer llegar como a esos ideales lastimosamente han hecho que muchas personas ya hagan algo de lo que estamos hablando y es un culto al claro, cuerpo. Lo que están haciendo es una veneración al cuerpo, o sea, sale
a veces de la cabeza como no sé, como hasta principios naturales, ¿cierto? Como razones. Esto lo tengo que alzar porque lo tengo que alzar. Venga, hay unos test que miden si tú puedes alzar estas pesas. Pero no es que esto lo tengo que alzar. Esto me lo tengo que Porque comer. sí. Este Ah, batido me lo tengo que tomar porque es que eso es lo que me recetaron y eso es lo que me va a poner de esta forma. Entonces, yo siento que llegamos a esos puntos donde hasta el razonamiento como que se va perdiendo. escapando, se va perdiendo. Qué tremendo, qué tremendo. Miguelón, cuéntame, sacando lo que has investigado, ¿cómo podemos cultivar una imagen saludable sin caer en la idolatría? Ah, Bueno, desde el punto de vista de la salud, ¿verdad? Como, bueno, ya creo que Juanes habló de mucho de lo que tenía que ver con la fuerza, lo que tenía que ver con un peso adecuado, ¿verdad? Lo que tiene que ver con una buena condición física. Y hablo desde el punto de vista personal porque trabajo desde casa, sentado todo el tiempo y llegó un tiempo que mi cuerpo se empezó a sentir mal y yo decía, pero si yo no hago nada, por eso mismo no hacer, Precisamente. ese es por el eso mismo, problema. ese era el problema. Sí. Y entonces Claro, por aquí, por medio de un familiar, accedí a unas clases. De hecho, Juan una vez estuvo acompañándonos por allá hace ya casi 2 años, creo que fue. Entonces, mm, me impresionó mucho porque las clases está dirigida a personas de la tercera edad. Y yo cuando yo llegué allá, yo vi a esas abuelitas, esos abuelitos, y yo muriéndome. Y yo no, si estos abuelos pueden, yo claro, también, que me duplican la edad. Entonces, yo decía, wow, cómo uno desde una edad muy joven no tiene que empezar a preocuparse por eso. Entonces, sí, y el profesor nos hablaba de eso de que él se enfocaba más en la fuerza para que las personas mayores tuvieran equilibrio, no tuvieran, y él contaba algo muy interesante, eh, ya como para ir concluyendo, que me impresionó mucho. Él decía, una persona mayor, tú la colocas 3 meses sedentarismo y perdió toda su fuerza muscular. Y para que la claro. recupere es muy difícil, ¿verdad? Porque no se estuvo ejercitando constantemente. Y yo, wow, Dios mío. Entonces y a partir de allí fue que empecé a tomar más conciencia de mi peso, de la composición corporal que tenía, la buena condición cardiovascular y respiratoria. Ya me siento mejor, ya puedo correr con Sara que tiene 8 años, no me canso. Entonces, de manera personal, comencé a asistir a estas clases y yo vi a estas personas mayores y yo, wow, fueron mi motivación, ¿verdad? Principal. Entonces, en cierta manera. Y ya después empecé a sentirme bien y creo que esos puntos son relevantes, pues, como ya Sí. decía, la consideración del peso, de la buena condición cardiovascular, son como, yo creo que tal vez alertas que el mismo cuerpo nos va dando y nuestro cuerpo No, nos va pidiendo. yo Entonces, leía una cosa que al final, que cuando uno no empieza a hacer algo porque tiene te genera una resistencia, al final es por el ego. Es el ego de mostrarte vulnerable. Y yo he pasado por eso, por lo menos con el ejercicio, bastante, porque de repente tú te acuerdas cuando tú tenías de repente 19 años y levantabas de repente, oye, una broma de 60 kilos y tú decías, oye, era una bestia, ¿vale? Y ahorita tú te vuelvas a empezar y tú dices, oye, pero yo podré. O sea, ha Sí. pasado tanto tiempo, oye, claro, yo podré, o sea, sí podré. Y cuando te das cuenta que no puedes, te empiezas a ver que te das al orgullo, pues entonces muchas veces ahí es donde tienes que trabajar, mira, esa mente y dale, claro que sí, y esto es por Ah, salud, y esto tiene que haber algo mayor, pues entonces ahí empiezas a morir a ti mismo porque ahora si es no, no hay de otra. ahora es por necesidad. Antes era un lujo Claro, y ya claro. sí, 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 sí. ahora es una necesidad. No, y no sé si les ha pasado a ustedes, ya que vamos terminando, pero yo me acuerdo que cuando yo, mira, yo desde niño, yo se lo decía a mi esposa, oye, la forma en que los hombres nos relacionamos, y no es casualidad que los tres, bueno, estamos aquí como hombres, o sea, es a través del deporte. O sea, yo era, mira, yo jugaba pelotita de goma, jugaba unos patines, uno jugaba béisbol, fútbol, broma, voleibol, básquet. O sea, de repente no es que fueras el mejor, pero te tienes que relacionar de esa forma. O Claro, sea, jugando. ¿me entiendes? Era jugando, pues en el recreo era jugando, en la broma era jugando. O sea, tú estabas corriendo todo el tiempo y tú no caminabas, yo lo que hacía era correr.
sea, tú estás ahí, oye, que entonces, y cada vez en el tiempo llegas a la universidad y ya, oye, sí jugando fútbol, pero de repente ya no estás corriendo, sino que estás caminando. Entonces, oye, empieza como que cada vez a tener como de repente menos raspones, menos bromas, menos caídas, menos esto. Que yo estaba trotando aquí por la zona y también estoy haciendo CrossFit. Y ahorita, pero estaba trotando y me resbalé. O sea, la zancada estaba mala y me fui, mira, de boca. Y yo dije, oye, vale, uno tan grande, 1,90 y uno aquí en el piso. Y lo peor es que estaba una señora, lo peor es que, ya les voy a decir, aquí había una persona que estaba, oye, que se me quedó viendo así como que, oye, te caíste, ¿no? Y era un señor que estaba trabajando como limpiando y broma, como el conserje de ese edificio. Y yo le digo, oye, sí, sí, bueno, me caí, pues. Y él me dice, es que la calle está mala. Y yo, oye, sí, está mala, pues. Pero claro, todo esto en el piso. Y yo decía, oye, si me dañé la rodilla, y si esto y lo otro. Entonces es rudo. Por eso es que cuando Juan habla de que, oye, las personas mayores y la broma, esto, lo otro. Oye, es que no es fácil, no es fácil una persona decir, mira, de tanto, oye, decir, no, bueno, voy a ver cómo se me da, pues, cómo es la cosa. No sé si tú lo has visto esa resistencia, pues. Sí, no, y sabes que es una experiencia muy bonita la que yo viví con ese grupo del que habla Migue, porque yo llegué a hacer esas prácticas en ese semestre y las prácticas que yo debía hacer se llamaban deporte comunitario o actividad física comunitaria. Y me asignaron el grupo se llama el programa Por su Salud, Muévase Pues. Y el grupo Por su Salud Muévase Pues se caracteriza porque la mayoría son personas de la tercera edad, personas pensionadas, personas madres de familia, abuelos, personas que ya se dedican a sus casas, ¿verdad? Ya, digamos, han hecho de todo y están ahorita como descansando. Entonces, en horarios que normalmente pues la persona del común y corriente no podría estar, ¿cierto? Entonces, es una experiencia muy bonita porque me encontré que en las prácticas fueron las mejores prácticas que yo pude hacer porque son de ese tipo de población a la que tú llegas y, y casi que vos entrando la puerta, ya te los ves calentando por sí solos. Ya están haciendo movilidad articular, ya están haciendo trotecito, Es verdad. o sea, lo están esperando a uno. Y yo he ido a Claro. clases en donde yo tengo que esperar a la gente. Y yo tengo que esperar, bueno, ¿y cuándo se van a mover? ¿Y cuándo van a empezar? ¿Y cuándo le van a meter ganas? Pero estas personas, por Dios santo, absorben y quieren que uno les dé. ¿Y qué más sigue? Y pueden estar cansados y pueden estar fatigados y ahí están y no dan su brazo a torcer. Y yo creo que es un aprendizaje en ellos, de que a pesar de su edad, ¿cierto? El orgullo muere, el orgullo se deja a un lado y ellos dicen, es por nuestra salud, es por cómo queremos terminar nuestros años. ¿Cierto? Es porque Claro, nuestro cuerpo, ¿quién más lo va a cuidar? Nosotros ahora lo debemos cuidar, ¿cierto? Personas súper agradecidas, personas que todo el tiempo era con una sonrisa, un buenos días, muchas gracias, profe, qué buena la clase, cosas por el estilo que uno no lo ve en todas partes. Entonces, al fin de cuentas es eso, el cómo lo vemos, el qué decidimos nosotros hacer, no hacer con nuestras propias capacidades. No todos iban a tener las mismas capacidades y de hecho tratábamos de hacer clases que pudiera abarcar como que a todos, pero claro. en ocasiones había que hacer variantes, pero no había un no por respuesta. Había, profe, ¿cómo lo hago entonces? ¿O qué puedo hacer? Y a veces nos cuesta a nosotros decir eso, ¿qué puedo hacer? Ah, no puedo hacer esto, pero ¿qué sí puedo hacer? Eso cuesta. Sí, cuesta bastante y de verdad que gracias Juan por este tiempo, gracias bueno, primero por los consejos y por Ah. hablar de una forma muy genial de tu profesión y de cómo a través de tu vida y a través de lo que enseñas inspiras a otros, porque al final es como tú bien lo decías, es un proceso
uno también se va llenando de las personas con las que Así, trabaja, con las que ve, con las que está ahí, y uno va ahí aprendiendo y uno también va sembrando lo que es el espíritu en cada uno de ellos, que el Dios les así es. hable, que hay una bendición. Y es así, es así, es así, no hay de otro. Miguel, tus palabras finales, ya que vamos cerrando. Sí, no, yo creo que es un llamado a todos, pues, un llamado. Yo a veces que hay decisiones que uno tiene que tomar desde un punto de vista preventivo, antes desde un punto de vista Sí, correctivo, ¿verdad? Hay muchas, vuelvo y repito, cuando, en las clases que estoy viendo el profesor decía, hay el hacer ejercicio no te va a curar de nada, pero te previene de muchas cosas, ¿verdad? Te puede ayudar a prevenir de muchas enfermedades que están relacionadas con mucho de no moverse, de no realizar ninguna actividad física. Y yo creo que tenemos que ser sabios también. Dios nos dio sabiduría y entendimiento Así es. de poder administrar, como decía eh, Juan al principio, desde que administrábamos muchas cosas, pero también tenemos que administrar el cuerpo que Dios nos dio. Ujú. Y me pareció muy importante eso. Así es. no, extraordinario, extraordinario. Juan, Miguel, de verdad que gracias, gracias por este tiempo, por esta conversa tan sabrosa. Y a todos los que nos están viendo, de verdad, bueno, compartan, comenten y escríbanos aquí. Sepan que hay muchas personas interesadas de escuchar esta palabra, de escuchar, saber. Primero que todo, que el ejercicio no es malo, no solo se hace por vanidad, sino que se hace principalmente por salud y porque debemos Ujú. cuidar ese templo y morada del Espíritu Santo. Esto es Impregnado Comunidad de Fe. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos, muchachones, y bueno, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Nos Bendiciones. vemos. Chao. Muchísimas Dios les gracias. bendiga. Saludos.